Saludamos ya a Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Acabo de descubrir también que aficionado al fútbol y al Madrid, ¿no? Sí, las tres cosas son ciertas. Las tres cosas son ciertas. Muchas gracias, bienvenido. El debate está girando en torno a muchos, una cara poliédrica, aspectos, entre ellos el judicial. ¿Cómo ven la calificación? Se va a saber dentro de unos días con respecto a los 18 implicados políticos independentistas que van a ser juzgados, aparte de los que están en el exterior. ¿Qué le parece y qué espera de todo este proceso? Yo creo que hay dos vertientes. Hay una vertiente, no se puede nunca separar del todo, ¿no? Pero hay una vertiente de carácter más político y hay una vertiente de carácter más judicial. Sobre la de carácter más político, yo no creo que haya nadie en su sano juicio que crea que una cierta voluntad de escarmentar o de castigar va a contribuir ni un ápice a solucionar lo que es un problema político de convivencia en Cataluña y entre Cataluña y España. Y los problemas políticos solo se arreglan con política. Eso no significa que el derecho deje de existir, pero es un carril. El problema de convivencia no se va a arreglar escarmentando a nadie, porque no es que nadie se haya comportado mal por una locura temporal. Es que tenemos una diferencia fundamental de cómo queremos vivir y esa la tenemos que pactar. No hay otra, en mi opinión. En el plano judicial yo, digamos ahí, respeto lo que vayan a decir, cuál será la calificación, ¿no? Cuál será la petición de penas y después cuál sea finalmente la sentencia. En mi opinión, es una barbaridad que haya dirigentes políticos elegidos en las urnas y dirigentes sociales que lleven casi un año en prisión, un año en el caso de los Jordis, casi un año en el caso del resto, en prisión preventiva sin haber tenido juicio, cuando parece obvio que no ha concurrido violencia y que por tanto no estaríamos ante un delito de rebelión. Ya digo, son dos cosas diferentes. Máximo respeto a la actuación de la justicia. En mi opinión, si queremos que el problema político se solucione, tenemos que reconocer que hay un solo camino, que es el acuerdo y el entendimiento. Y en este contexto, en la derivada política del asunto judicial y catalán, ¿a ustedes les pilla en un momento incómodo para presentarse en Madrid? Por ejemplo, ¿usted cree que le puede afectar o que puede haber mucho ruido en torno a este proceso? Es evidente que hay muchos intereses electorales en que esto haga mucho ruido. Creo que estamos viendo, para mí eso es una mala noticia para todos, estamos viendo que las fuerzas, digamos, del polo conservador, que me parece que está cada vez más extremándose o que está cada vez en una especie de puja, como a ver quién, es como si Aznar fuera una hidra de tres cabezas, que tuviera a Rivera, Casado y a un partido extraparlamentario. Tienen mucho más interés en que se discuta de Cataluña que del salario mínimo, o de Cataluña que de las pensiones, o de Cataluña que de cómo acabar con la precariedad. Eso parece evidente. Pero yo estoy orgulloso de pertenecer a una fuerza política que ha defendido lo que creía cuando eso daba bien en las encuestas y cuando no. Creo que en política como en la vida te puedes fiar de alguien cuando defiende las cosas en las buenas y en las malas, porque entonces es que tiene convicciones, si no lo que tiene son estudios de marketing. Hablaba un poco del tono crispado, que es algo incluso que se ha introducido o inducido en las preguntas del CIS. Hemos asistido hace 48 horas a un rifirrafe parlamentario que ha dado que hablar. Vamos a escuchar unas declaraciones de hace tan solo unos minutos del número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, a raíz de esa polémica creada con las palabras de Casado en las que acusaba al presidente del Gobierno de ser partícipe o colaborador de un intento de golpe de Estado. El presidente del Gobierno, si no hace nada, es cooperador necesario, al menos de este golpe al Estado. Es una persona que presuntamente no, porque estamos viendo cómo no actúa y por tanto el señor Sánchez debería de decidir si está con los que están intentando perpetrar el golpe con esta hoja de ruta independentista o está con los constitucionalistas que le ofrecimos los votos del Senado para que aplique ya el 155. Aquí ya no sé si es cuestión semántica, pero habla de golpe al Estado, no de golpe de Estado, que es lo primero que escuchamos. ¿Creen que están modulando desde el Partido Popular? Y escuché ayer unas palabras de Pablo Casado en las que yo creo que intentaba modular, consciente de que se le había ido la mano. Porque es una barbaridad. Yo estaba allí y me parece que es claro que lo afirmó. Por lo menos yo también entendí que lo afirmaba. Hay un problema en España, que es que una parte de las fuerzas, o hay un alma en la derecha española que tiene una concepción, en mi opinión, muy patrimonialista del gobierno. O le pertenece o es ilegítimo. Y tiene un mal perder. Y los valores democráticos se miden sobre todo no cuando uno gana, sino cuando uno lo relevan del poder. Al Partido Popular se le relevó del poder por un procedimiento contemplado en la Constitución y por tanto por un procedimiento legítimo.
Y desde que eso ha pasado, yo creo que está intentando encontrarse. Y mientras se encuentra o no, está deslizando ideas que, en mi opinión, son peligrosas. Peligrosas, en primer lugar, para ellos, que me parece que si siguen así van a perder las próximas elecciones. Van a pagar el resultado en Andalucía y van a pagar un duro resultado en las municipales y autonómicas del 19. Pero a mí eso me preocupa menos. A mí que paguen un resultado, ellos verán. Me preocupa que eso... digamos, incendie demasiado, tense demasiado la convivencia en nuestro país. A mí me parece bien que estén en contra del nuevo gobierno. Son oposición, faltaría más. Me parece bien que lo critiquen, me parece bien que discutan nuestro acuerdo para los nuevos presupuestos generales del Estado y la subida del salario mínimo. Están en su derecho. Lo que ya es más peligroso es que tengan solo dos concepciones del gobierno. O es suyo o no es legítimo. Eso es peligroso en primer lugar para ellos y yo creo que va a ser peligroso para el... que si siguen así es peligroso para el resto del país. Es una barbaridad que el líder de la oposición diga que el presidente del gobierno es, digamos, con todos los matices que se le quieran, con todos los paños fríos, golpista, cómplice de un golpe. Hay palabras que se tienen que utilizar, en mi opinión, con más prudencia. ¿A ustedes les ha pasado también algo de irse de frenada? Estaba usted al lado de Pablo Iglesias cuando en un debate utilizó aquella expresión de la calviva, que viendo las imágenes en YouTube, aún las vi hace poco, hacía usted como un respingo. ¿Ha pasado esa fase ya en Podemos? Es verdad que esas imágenes se hicieron conocidas porque, en fin, llevaba poco en el Parlamento, había aprendido poco a cómo aún no lo graban en todos los momentos. El propio Pablo después de eso dijo que aquello quizás había sido un exceso. Yo creo que Pablo Casado ahora tiene una oportunidad para hacer lo mismo. No pasa nada, si es que es muy comprensible que en el fragor de la discusión, pasamos muchas horas ahí, discutimos mucho, la gente se enarece, es normal que se digan las cosas. Lo importante es que cuando pase el tiempo, cuando la cosa se aquiete, cuando se tranquilice, lo defienda o no. El señor Casado representa un partido con muchos millones de votos detrás y con muchos españoles. Nos tiene que decir claramente si le parece que tenemos un gobierno constitucional al que yo le cambiaría muchas cosas, al que yo creo que es demasiado timorato algunas veces en muchas cuestiones, sobre todo porque del lado conservador no va a recibir ayuda y por tanto debería atreverse más y avanzar más. A mí me parece que es timorato, pero me parece que es un gobierno constitucional. Yo quiero saber si el señor Casado opina lo mismo o si por el contrario le parece que todo gobierno que no le pertenezca al Partido Popular es un gobierno que no es legítimo, porque esa es una idea de calado, que en mi opinión entronca con una idea muy patrimonial del Estado en España, que es que a algunos el Estado y el poder político les pertenece por cuna, por apellido, y que si alguna vez lo pierden es que hay desorden. No hay desorden, se llama alternancia democrática. La relación está claro que ha cambiado desde la moción de censura, desde las reuniones y desde los encuentros para desbloquear la situación de los presupuestos o del avance de presupuestos de Pablo Iglesias con Junqueras, la conversación con el PNV, la conversación telefónica también con Puigdemont, incluso hasta el punto de que le llaman el delegado del gobierno. Vamos a escuchar unas declaraciones al respecto sobre cómo ven algunos a Pablo Iglesias en este nuevo escenario político. Es el puto amo, perdón por la expresión. Claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias. ¿Hay derecho que Iglesias se convierta en el emisario de Sánchez, precisamente para que Sánchez siga a cualquier precio en la Moncloa? Y desde luego no va a hablar de los presupuestos en nombre del gobierno, ¿no? Lo están mandando a emisarios a la cárcel a negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. Y no soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos. El señor Pablo Iglesias no es delegado del gobierno para nada. Pero por debajo hablan, ¿no? Me imagino que no será delegado. ¿Algo le estará comentando al gobierno de cómo van las negociaciones o no? Sí, nosotros intentamos hacer nuestra parte. Nosotros no estamos en el gobierno de España. El gobierno de España es un gobierno exclusivamente del Partido Socialista. Si estuviéramos se notaría en más cosas. Pero nosotros somos un socio parlamentario y cooperamos intentando empujarle a decisiones que yo creo que si no estuviéramos nosotros y si no cooperáramos no las adoptaría. Me parece que el Partido Socialista a veces, cuando llega la hora de la verdad, de tener que decidir y cuando se toma una decisión en política siempre tiene costes, no puedes contentar a todo el mundo. Pues el Partido Socialista a veces, cuando llega ese momento, creo que a veces titubea, que a veces duda. Y que en otros momentos de nuestra historia ha acabado tomando las decisiones que podían incomodar menos a los grandes poderes. Bueno, pues nosotros queremos avanzar en hacer un país más justo y cooperamos y al mismo tiempo empujamos para que se avance más. Este gobierno no cumple todas nuestras expectativas,
Pero la política es ese equilibrio entre lo lejos que tienes las expectativas y lo que eres capaz de avanzar en el día a día. Bueno, pues hemos sido capaces de avanzar en un acuerdo de presupuestos que, en mi opinión, equilibra la balanza y estamos trabajando para que salga, como trabajamos para que saliera la moción de censura. ¿Esa moción de censura era para nosotros? ¿Nos iba a poner en el gobierno? No nos iba a poner a nosotros, pero entendíamos que hacía avanzar a la sociedad española. Ahora estamos haciendo lo mismo con los presupuestos. Nos corresponsabilizamos y hacemos nuestra parte. ¿Y lo del FIS, cómo lo ve? La última encuesta, el último sondeo o avance pronóstico. Hay toda una polémica metodológica larga, digamos como densa, sobre los nuevos métodos de calcular del CIS. Esa es muy larga, no me meto. Doctores tiene la Iglesia. Se lo agradezco. No, porque digamos, yo le quería preguntar por sobre los cómo dos se bloques. cocina, sobre cómo se estima. No tanto sobre eso, sobre los dos bloques que aparecen claramente diferenciados, desde el centro derecha a la derecha, del centro izquierda a la izquierda, y hay un movimiento y una correlación de fuerzas. ¿Ustedes van a entrar en el gobierno después de las próximas elecciones, viendo cómo va el panorama político y la encuesta del CIS? Tiene que votar la gente. Bueno, eso es importante que voten. Claro. Quiero decir, la gente tiene que determinar cómo es el equilibrio político que queda en España. Primero en Andalucía, que me parece que va a ser muy importante y donde somos muy optimistas, y después en todas las ciudades y en casi todas las comunidades autónomas en España. Me parece que el mapa político va a cambiar y, en mi opinión, va a cambiar en un sentido de avance de gobiernos o cogobiernos progresistas, en los que en algunos casos estaremos nosotros delante con el apoyo del Partido Socialista, como ya pasa en las ciudades más grandes de nuestro país, y en otros casos... No pasa en Andalucía, en las ciudades sí, pero no en el gobierno autonómico. Es verdad, pasa en las ciudades y pasa menos en las autonomías. Nosotros trabajaremos para dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero que es que necesitamos las dos, o vamos a empujar por las dos. Por una parte, creo que este CIR refleja claramente que gracias a la cooperación, gracias al entendimiento entre diferentes, el bloque progresista crece. Y eso es bueno, no porque crezca en sí, sino porque al crecer es capaz de impulsar medidas de restauración de derechos erosionados durante la crisis. Y por el otro lado, dentro de ese bloque, sigue habiendo una competición por ver quién lo lidera, una competición que es sana que se dé intelectualmente, aprobando medidas en las que estamos de acuerdo, pero nosotros queremos ir a por más. Una última cuestión, porque tengo que ceder el turno de preguntas a mis compañeros. Hablaba usted de las elecciones andaluzas. Usted es el candidato de Podemos por la Comunidad de Madrid. Manuela Carmena está en el Ayuntamiento. ¿Se fija usted en ese modelo? Pero ¿se fija también en Gabilondo? ¿Habla usted con Gabilondo o solo hablan después de las elecciones? No, hablamos. ¿Y qué tal? Bien. Tenemos muy buena relación en lo personal. Es verdad que la teníamos de algo antes, digamos, de estar pensando como en la posibilidad de la transformación política o del cambio político en Madrid, que ya le hace falta después de casi un cuarto de siglo de un Partido Popular asfixiado por la chapuza y por la corrupción, ¿no? Bien, tenemos buena relación, pero la política no se sustenta solo en buenas relaciones personales. Son muy importantes, pero no se sustenta solo en eso. Se sustenta en buenas relaciones personales, en ponerse de acuerdo hacia dónde quieres ir y en tener los apoyos de la sociedad como para avanzar. Parece más fácil llevarse bien para gobernar, como puede ser su caso el de Gabilondo, que cuando se llevan mal, como Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Sí, es verdad que esto no te lo enseñan. No lo enseñan en la universidad, no lo enseñan en los libros, se aprende haciendo política. La química personal, la piel, pero no estoy descubriendo nada nuevo, vaya, en la política, como en el mundo de la empresa, como en la vida, la química personal, la capacidad de entenderse, ayuda mucho. Y en este caso la hay. Ahora, eso no es la llave. ¿Cuál va a ser la llave? Que haya la suficiente confianza de las familias y de los madrileños y madrileñas como para que el cambio político que haya llegado a la ciudad de Madrid llegue a la Comunidad de Madrid. Recuerdo una vez más, todos los días, viernes también, la brevedad necesaria y concisión en la pregunta y en la respuesta. Me ha hecho gracia que Íñigo recordara los momentos en que se estrenaba en el Parlamento, ¿no? Y que defendiera algo así como el derecho al disimulo. Es decir, me pillaron ahí en un gesto espontáneo. No tenía... Pero fíjese, en cambio lo pongo en contraste con su valentía a la hora de opinar sobre muchas cosas. Hoy, por ejemplo, ¿no? Al hablar, y lo habíamos discutido en esta mesa, de que no aprecia que hubiera violencia en los acontecimientos de hace un año en Cataluña y, por tanto, veo que tiene una visión crítica de la tipificación del delito de rebelión. Pero, de todas maneras, subrayando esto, a lo que quería ir es a que nos hiciera un pequeño balance de la experiencia. Quizá, en fin, no, digo de la experiencia reciente. Reciente. No sé si te acuerdas que pedí brevedad. Ya termino. Para pedirle. El PSOE dice, a veces le tiemblan las piernas. Bueno, ahora, ¿cuál es el balance de esta última experiencia? Usted propuso, creo, desde antiguo, que había que entenderse con el PSOE. ¿Qué sentimiento tiene? ¿Que realmente el tiempo le ha dado la razón, que vale la pena, o que el PSOE siempre será un temblón? No miro mucho hacia atrás, miro hacia adelante. Estoy contento. Me parece que estamos en la buena senda, en el buen camino,
Y el buen camino no es siempre porque confíes, no es tanto por la confianza, esto que voy a decir puede sonar fuerte, pero no es tanto por la confianza en el otro, sino por la confianza en la capacidad de uno mismo de marcar rumbo. Cuando yo siempre he defendido que hay que entenderse con el Partido Socialista, no es porque confíe en que el Partido Socialista es la herramienta fundamental para transformar España, si no, no hubiéramos montado otro partido. Es porque creo que es pura aritmética, hay que entenderse con otros, y creo que podemos marcar bien el rumbo de las transformaciones. No sé si hay muchos españoles a los que hoy les quepa duda de que si no estuviéramos nosotros, creo que estos acuerdos de presupuesto serían más timoratos. Tenemos la mayor subida del salario mínimo en la historia de la democracia, si finalmente esos presupuestos se convierten en ley, ¿no? Bueno, me parece que eso claramente lleva nuestra impronta. No es tanto la capacidad de entenderte con el otro porque estés de acuerdo en todo, es precisamente porque no estás de acuerdo en todo y porque confías en tu posibilidad de marcar un rumbo que sea preferido por los españoles que confío. A mí me parece que este es el camino, pero no es una tesis muy sofisticada o muy ideológica, es casi una tesis exclusivamente aritmética. Es que hoy en España todo el mundo tiene que contestar a la pregunta de, oiga, ¿y usted con quién quiere llegar a acuerdos para avanzar? Porque está claro que la soberbia de creer que avanza uno solo por un tiempo largo forma parte del pasado en España. Ignacio. Sí, buenos días, señor Rejón. Mañana se cumple el aniversario de la Declaración de Independencia del Parlamento catalán y de la entrada del 155, es decir, del final de lo que llamamos el proceso. Usted decía hace un momento, hay que mirar hacia adelante, buscar soluciones políticas, pero yo le pido que mire un momento hacia atrás y nos diga qué fue para usted el proceso. Es decir, usted dice, no es rebelión. Bueno, ¿qué fue? ¿Un golpe, una insurrección, un movimiento de libre expresión política? Y sobre todo, ¿qué tendría que hacer el Estado con él? ¿Hay que juzgar algo o usted haría borrón y cuenta nueva y no pasó nada? Bueno, yo creo que incluso los propios dirigentes independentistas han reconocido, han dicho explícitamente que tenían la voluntad de desobedecer al Tribunal Constitucional. No son palabras mías, son palabras de ellos. Y me parece que eso hicieron y que el Estado español ha demostrado que es capaz de hacer que se cumpla la legalidad vigente. Eso no está en discusión. O sea, yo nunca he sentido que en España esté en discusión si se cumple o no la ley. El Estado tiene la capacidad de asegurar que se cumple la ley en Cataluña. Pero cuestionaron el 155. Sí, es que yo creo que no sirvió mucho más para acercar a la sociedad catalana y a la sociedad española. Yo creo que la Declaración Unilateral de Independencia fue una especie de mal simulacro que además ha tenido consecuencias legales inevitables, que tendría en cualquier otro sitio, en cualquier otro país de nuestro entorno tendría consecuencias similares. Ahora bien, eso no tapa el otro problema. El Estado español ya ha demostrado que tiene la capacidad de cumplir la ley. Ahora tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de poder muñir o tejer un acuerdo. Si el Código Penal lo sabemos hacer respetar. Ahora, ¿sabemos construir la posibilidad de que haya una convivencia duradera, voluntaria, deseada en el tiempo? Para mí esa es la pregunta como para la siguiente generación. No aspiro a que la crisis política en Cataluña se solucione en un año. Creo que el que lo aspire está mintiendo. Pero sí que aspiro a que sembremos las condiciones para que para la próxima generación tengamos un acuerdo de convivencia que no nos haga estar, ¿no?, como con este tira y afloja, este rifirrafe permanente. Y seré ingenuo, pero no conozco ninguna otra, no conozco otra herramienta, otra llave que no sea el acuerdo y el pacto y la voluntad de convivencia. Elecciones, buenos días. Elecciones andaluzas. Teresa Rodríguez no parece que tenga mucha intención política de pactar con Susana Díaz. ¿Funcionará el voto útil hacia el PSOE y hacia Ciudadanos y menos hacia la candidatura de Teresa Rodríguez? He visto algunas encuestas, pero no las he visto en detalle, que nos permitían ser muy optimistas, que nos dibujaban un adelante Andalucía y una candidatura de Teresa Rodríguez, incluso en condiciones de disputar la segunda posición, y nosotros vamos por más. Yo tengo mucha experiencia en empezar campañas electorales que empiezan nubladas y que al final de repente empieza a clarear. Vamos a ver, Teresa Rodríguez ya ha dicho que si es por ella no van a gobernar las fuerzas de derechas en Andalucía, pero que no va a dar cheques en blanco a nadie, que hace falta regeneración democrática y que tiene que correr el aire y que se tienen que abrir puertas y ventanas y levantar alfombras en la Junta de Andalucía. Eso significa que está dispuesta a apoyar, pero que no es gratis, que eso se tiene que reflejar en regeneración democrática y en regeneración institucional. Creo que en Andalucía se juegan dos cosas, se juega el cambio político y la regeneración en Andalucía, y se juega al mismo tiempo cómo se abra el ciclo político en el resto de las elecciones en España. Raquel. Termino rapidito. Sí, CIS, preocupación de la ciudadanía, la crispación política, y de ello hacen responsables primero independentistas y muy seguidos por el PP. ¿Qué parte de responsabilidad cree que tiene cada uno?
de los dos a los que atribuye la ciudadanía. Efectivamente. Bueno, yo creo que efectivamente la crispación política en España ha subido hasta cotas muy altas como resultado de la crisis política en Cataluña. Eso me parece como difícilmente discutible. Ahora, al mismo tiempo, me preocupa que ahora, que estamos en una fase nueva, digamos, del lado conservador del Parlamento, de Ciudadanos y el Partido Popular hayan entrado en una especie de espiral, como compitiendo entre sí mismos, ¿no? En una especie de puja al alza por la derecha, que me parece que les aleja de España, pero que al mismo tiempo introduce una dinámica muy agresiva en la competición política en España. Yo creo que esa dinámica que introducen va a ser mala. Se la van a penalizar los electores, porque la gente no está queriendo eso, porque la gente es que tiene problemas cotidianos todos los días, con salarios que no llegan, con no poder pagar los alquileres o con pensiones que no aguantan. A eso hay que solucionar, ese es el problema fundamental. Entonces, mientras algunos estamos orientados a solucionar eso, a equilibrar la balanza, hay quienes están instalados en un juego incendiario que a mí no me gusta y que me parece peligroso. Pues aquí lo dejamos, Íñigo Errejón, candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la televisión pública, de Televisión Española. Muchísimas gracias a ustedes.